Hola, hoy les hablaremos sobre la ecología cultural y la antropología ecológica. Nosotros somos el grupo 03 y mi nombre es Stephanie Jerez. Yo soy Steve Eras. Mi nombre es Priscila Serrano. Y yo soy Ariana Monge. Para comenzar, hablaremos de qué es ecología cultural, su origen y precursores. Primeramente, la ecología cultural es una corriente que estudia las relaciones entre un grupo humano y su medio ambiente, centrándose en la interacción de estos con los ecosistemas que le dan soporte y la cultura que entre estos interactúa. Desde mediados del siglo XX se ha desarrollado una estrategia para estudios antropológicos que prioriza la relación de cultura con el medio ambiente, en la búsqueda de los factores que afectan e influyen en la formación de estructuras sociales. Julian Stewart fue el fundador de esta escuela que denominó ecología cultural y la postuló como una estrategia que da prioridad a los estudios de las condiciones materiales de la vida sociocultural. Esta corriente se desarrolló durante el apogeo de corrientes alternativas que eran incapaces de postular los modelos hipotéticos deductivos que existían en ese entonces. Esta perspectiva ecológica cultural fundada por Stewart constituiría el primer autor que plantea cómo la interacción entre la cultura y el medio físico se puede estudiar en términos causales sin caer al término demográfico y sin realizarse hacia el particularismo histórico. En la publicación de un artículo de bandas primitivas, Stewart intenta explicar una organización social de las bandas cazadoras-recolectoras, considerando la relación entre la capacidad productiva de las tecnologías de bajo nivel energético y los diversos tipos de hábitats que existían. Stewart concluyó con el tamaño de la banda y su organización filial, y que esto está restringido por factores ecológicos, o sea, de las relaciones entre la productividad del hábitat y la productividad de las técnicas de caza y de recolección. Asimismo, hubo otros autores que también identificaban la relación entre hábitat y cultura, como Whistler en 1929, que le impresionó que al superponer un mapa de áreas ecológicas de América sobre otro de áreas culturales, estos coincidieran en los centros de ambas. Sin embargo, para Whistler, la influencia del hábitat operaba como una fuerza pasiva limitante y no como un factor de causa de vida cultural. Y de igual forma para Ford en 1934, también el medio físico era importante, pero tampoco lo planteó de manera causal. Ya fue hasta Stewart en 1936, que fue el primero que planteó la teoría como tal y dijo que esta metodología refuerza la asociación entre ciencia social y ciencia natural. Este método de Stewart ha dado resultados fructíferos, puesto que muchos pensadores han hablado acerca de él y le dan la razón, como Durkheim en 1976 y Chang'o en 1988, que concluyen que el comportamiento pacífico violento de las sociedades cazadores-recolectores sería el producto de las relaciones de los grupos con los recursos y cómo pudieran depender de ellos. Y de igual forma, un estudio en Brasil en 1979 concluye que en aquellos pueblos donde se ejerció una presión más destructiva sobre los parámetros ambientales, el proceso de aculturación era radicalmente más profundo. Ahora les voy a hablar sobre el objeto de estudio de la ecología cultural. Primero, debemos saber que la ecología cultural es una corriente que estudia las relaciones entre un grupo humano y su medio ambiente, centrándose en la interacción de los modos de vida de esta cultura y los ecosistemas que le dan soporte. Además, implica el estudio de las personas en su aspecto antropológico, ciencia social y las características del medio que influyen en el comportamiento humano, siendo así esta la parte biológica. La preocupación sobre el rol y posición que ocupa el ser humano en la naturaleza ha ido creciendo durante el último siglo, lo cual generó incertidumbre sobre conocer más acerca de las ciencias naturales y sociales,
por este motivo se ha vuelto indispensable averiguar hasta qué punto el ser humano es parte integral de la naturaleza, cómo se diferencia de otras especies y en qué varía según su cultura, siendo muy importante su desenvolvimiento de la cultura en el medio ambiente. Esta ecología trata especialmente de lo que sería el estudio de una cultura y su medio natural e histórico, una cultura en concreto, y se toma en cuenta sus adaptaciones al entorno y cómo a lo largo de la historia se han ido moldeando a los obstáculos del ambiente. Ahora tenemos su método de estudio. Este utiliza el abordaje del núcleo cultural y se proponen 3 procedimientos básicos dentro de este método. El primero sería analizar las interrelaciones entre tecnología productiva o de explotación y el entorno, en donde se incluya la cultura material en una relación tecnología-ambiente. De acuerdo con Stewart, la tecnología constituye una gran parte de la cultura material, pero, enfatiza él, no todos los rasgos materiales tienen igual importancia. Luego, tenemos que analizar los patrones de conducta involucrados en la explotación de un área por medio de una tecnología en particular. En esta, algunos modelos de subsistencia limitan el modo general de vida de un grupo de personas, mientras que a otros les permiten mayor libertad. Por último, tenemos que determinar hasta qué punto los modelos o patrones de conducta implicados en la explotación del medio ambiente afectan en la cultura, profundizando mucho más en los componentes de la cultura, aunque la tecnología y el entorno determinan el cómo y el cuándo va a ser explotada la naturaleza. Tenemos que determinar por medio de un procedimiento especial hasta qué punto la explotación está relacionada funcionalmente con otros factores culturales. Seguidamente, mencionaremos algunos aportes de la ecología cultural. La ecología cultural ayuda a las poblaciones a tener una adaptación sociocultural al ambiente, considerando siempre a la cultura como un elemento decisivo que permite a las sociedades saber cómo actuar ante ciertas circunstancias y manifestaciones de los componentes del ambiente para ajustarse a ellos. En los estudios e investigaciones donde se aplica la ecología cultural, se manejan niveles de relaciones entre una sociedad y su ambiente. En la región fresera existen 3 relaciones. La primera son las relaciones entre el asentamiento y varios componentes de su ambiente inorgánico, como la latitud, altitud, topografía, clima, agua y suelo. El segundo serían las relaciones entre la comunidad con las plantas, los animales silvestres y domésticos. La tercera serían las interrelaciones entre los seres humanos de las comunidades. Estas relaciones tienen fines laborales, comerciales, familiares, religiosas y sociales, y se expresan a través de instituciones de ayuda mutua como la MACAO, que permite la existencia de la agricultura comercial y la subsistencia de las familias. Por otro lado, la ecología cultural, al ser una herramienta empírica y un contexto teórico, permite comprender cómo el ser humano posee capacidades para relacionarse con su ambiente a través de su acervo cultural, el cual cada vez se enriquece de una generación a otra y se transmite mediante la observación, la práctica y la experiencia. Por ejemplo, los agricultores poseen conocimientos empíricos que han adquirido de sus padres y abuelos. Tal es el caso del uso de plantas silvestres que son utilizadas para el tratamiento de algunas enfermedades.
y en la construcción de viviendas. Ahora hablaremos sobre qué es la antropología ecológica y todo lo que esta conlleva. La antropología ecológica apareció en la década de 1960. Fue en respuesta a la ecología cultural que había propuesto Julian Stewart. Stewart siguió con esa tendencia de la ecología cultural y se centró en estudiar diferentes modos de subsistencia de métodos de transferencia de energía y luego analizó cómo determinan otros aspectos la cultura. La cultura se convirtió en una gran unidad de análisis y muchos antropólogos ecológicos empezaron a analizar la idea y a explorar la idea. Según Benjamin Orloff, la antropología ecológica ha ocurrido en etapas. La primera etapa se refiere al trabajo de Julian Stewart y Leslie White. La segunda etapa se titula Neofuncionalismo. Y la tercera etapa se denomina Antropología Ecológica Procesal. Durante la primera, Stewart y White desarrollaron dos modelos diferentes: la distinción no tan rígida, como algunos críticos lo han llamado, y los modelos de evolución cultural. Durante la segunda etapa se observó el grupo posterior, que estuvo de acuerdo con líneas diferentes de desarrollo cultural y varios factores causales diferentes. Y estos dos grupos de las etapas estaban de acuerdo con lo que proponía Stewart y White. Asimismo, uno de los principales practicantes dentro del subcampo de la antropología fue Roy Rappaport. Él presentó muchos trabajos sobresalientes sobre la relación entre lo que era cultura y el entorno cultural en el que se crece, especialmente la relación con el papel del ritual en la relación procesal entre dos objetos, tanto como la persona como el ambiente. Dirigió la mayoría y si no la totalidad del trabajo de campo que se dio para llegar al final de estos temas. Y de igual forma cabe destacar el trabajo de Patricia Townsend, que ella destaca que antropología ecológica no es lo mismo que antropología ambiental, puesto que antropología ecológica se refería a un tipo particular de investigación en antropología ambiental, estudios de campo que describían un ecosistema único que incluye una población humana. Los estudios realizados en este subcampo con frecuencia tratan de una pequeña población, no solo de cientos de personas como una aldea o un vecindario. Asimismo, se podría decir que los elementos que construyen la antropología ecológica es específicamente el ser humano, el hábitat y la cultura. Es esa relación que hay entre todo, en cómo el ser humano se relaciona con el hábitat donde él vive y la cultura que llega a tomar en ese hábitat. Continuamos con el objeto de estudio de la antropología ecológica. Esta se trata de un subcampo de la antropología, el cual se define como el estudio de las adaptaciones culturales en los ambientes, o también como el estudio de las relaciones entre una población de humanos y su entorno biofísico. Se trata del cómo las creencias y prácticas culturales ayudaron a la población a adaptarse a su entorno y el cómo las personas comenzaron a utilizar algunos elementos de su cultura para mantener sus ecosistemas. Además de esto, se desarrolla a partir del enfoque de la ecología cultural y proporciona un marco conceptual más adecuado para la investigación científica que el enfoque de la ecología cultural. La investigación realizada bajo este enfoque tiene como objetivo estudiar una amplia gama de respuestas humanas a los problemas ambientales. Seguimos con su método de estudio. En el orden de la argumentación procedente, el concepto de lo ambiental, como también el saber de problemas ambientales, induce a definir lo esencial como una dialéctica entre la definición del problema
y la resolución de la anulación del mismo. Un segundo método es el tratamiento de la complejidad con base en la diversidad y heterogeneidad de los datos que informan sobre la naturaleza y cualidad del problema. También hay que considerar el momento resolutivo, aplicado sobre la totalidad provisoria que presenta el modelo del problema, las dificultades de un esquema resolutivo causalista y, por lo tanto, la brusca disminución determinista que puede operarse sobre un modelo complejo obliga a reconsiderar lineamientos epistémicos científicos tan riesgosos como también avanzados, desde la teoría de los juegos y otras herramientas simuladas. La resolución compleja de modelos complejos obliga a considerar factores simulatorios de lo real que no reduzcan la complejidad del campo de las acciones, o, lo que sería lo mismo, de una necesaria consideración estratégica de la complejidad que generan los cursos de acción de los actores sociales del problema. Origen, finalidad, expectativas, intereses, comportamientos volitivos de los actores del problema ambiental y sus alternativas resolutivas depositan el tema de la gestión ambiental. Por último, aparece lo que es el tema técnico de la instrumentalidad resolutiva. Por empezar, la antigua energía eficientista del punto final ha perdido su protagonismo resolutivo instrumental. Seguidamente, mostraremos algunos aportes de la antropología ecológica. Gracias a las investigaciones del campo de la antropología ecológica, la cual fomenta en gran parte las investigaciones de la ecología cultural, esta ha dado y ha tratado de conseguir una amplia gama de resultados con respecto a las respuestas de los seres humanos ante los problemas ambientales. Además, abrió la posibilidad de tener una actividad relacionada a la formación en la cultura ecológica, la cual se denomina educación ambiental. Esta actividad ayudará a las personas a tener una mejor comprensión de su entorno, aprender a respetarlo y aprender a usar sus recursos sin explotarlos. Y así acercarnos cada vez más a un mundo más sostenible y a una población más consciente del impacto de sus acciones. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de información general de la ecología cultural y la antropología ecológica en este cuadro comparativo. Se dice que la cultura ecológica es parte de una cultura universal, un sistema de relaciones sociales, estándares morales y éticos sociales e individuales. Las opiniones, actitudes y valores relacionados con relación entre el hombre y su naturaleza. También una convivencia armoniosa de la sociedad humana y el medio ambiente natural, ¿verdad? También es un mecanismo integral de la adaptación del hombre y la naturaleza, realizando a través de la actitud de la sociedad humana hacia el medio ambiente natural y en problemas ambientales en general, por lo que acá vemos que se enmarca el comportamiento de las personas, del hombre, con su medio ambiente, por lo que los dos son influyentes. Y desde un punto de vista del proceso científico y educativo, la cultura ecológica se considera una disciplina separada dentro del marco de los estudios culturales. También ayuda a las poblaciones a tener una adaptación sociocultural al ambiente, considerando siempre la cultura como un elemento decisivo. Y por otra parte vemos que la antropología ecológica es un subcampo de la antropología y se define en términos generales como el estudio de las adaptaciones culturales a los ambientes, por lo que vemos acá esta diferencia, que antes era como la sociedad humana y el medio ambiente se contrarrestan, y esta vez son adaptaciones culturales en los ambientes.
y también se define como el estudio de las relaciones entre una población de humanos y el entorno biofísico. El foco de su investigación se refiere a cómo las creencias y prácticas culturales ayudaron a las poblaciones humanas a adaptarse a sus entornos y cómo las personas usaron elementos de su cultura para mantener sus ecosistemas. Entonces, también se dice que la antropología ecológica se desarrolló a partir del enfoque de la ecología cultural, ¿verdad? Entonces, la ecología cultural da paso al enfoque de la antropología ecológica y proporcionó un marco conceptual más adecuado para la investigación científica que el enfoque de la ecología cultural. La investigación realizada bajo este enfoque tiene como objetivo estudiar una amplia gama de respuestas humanas a los problemas ambientales. Seguidamente, se mostrará un caso que nos ayudará a contextualizar los métodos anteriormente descritos. El caso dice que hay datos que permiten pensar que en Europa existió una época en la que se practicó la agricultura primitiva en forma parecida a como se ha practicado en otras partes hasta la fecha moderna. Y de modo concreto, puede imaginarse que a lo largo del periodo al que los arqueólogos llaman en bloque el Neolítico Europeo, existieron aquí y allá comunidades en que la mujer cultivó la tierra y dio lugar a sistemas matrilineales, en que sirvió a sí misma de sacerdotisa y en que se dio culto a diosas madres, con carácter cetónico y con carácter lunar también algunas de ellas. Esto se rastrea a través de los datos arqueológicos y puede apoyarse en otros relativos a pueblos conocidos por los geógrafos e historiadores griegos y considerados por ellos como muy arcaizantes o primitivos. Así, Estrabón, en uno de sus pasajes de su geografía, describe la manera de vivir de los cántabros y otros pueblos del norte de la península ibérica como ajustados a sistemas de parentesco matrilineales en los que la mujer tenía una gran autoridad y significación económica, pues trabajaba la tierra y era propietaria, y en los que también se daba claramente un culto lunar. Este ecofeminismo plantea que la ideología patriarcal y el capitalismo industrial homogeniza y fragmenta a la vez. Rechaza los dualismos de la naturaleza buena y mala, del sujeto frente al objeto, de la naturaleza frente a la sociedad o la cultura. Ante la destrucción de los ciclos ecológicos que acarrea la producción, dicen estas feministas, la naturaleza es, como dicen los pueblos indios norteamericanos, nuestra madre, no una mera fuente de materias primas, es un sujeto, materia animada, espíritu materializador. Estas investigadoras abogan por la búsqueda de la experiencia de la interdependencia y la integridad, en encontrar una ciencia y saberes que alimenten los sistemas sostenibles de la naturaleza, lugares comunes en los que muchas mujeres han investigado. Desde Barbara McClintock, cuando se remite a una sensibilidad hacia el organismo, hasta Rachel, cuando habla de la participación en los ritmos perennes de la naturaleza, o Itwara Devi, cuando explica que el Sakti, poder, procede de los bosques y las praderas. En este primer párrafo vemos cómo en distintos pueblos los historiadores recalcan que en la historia la imagen femenina era un símbolo fuerte, tanto así que las homenajeaban por su participación en los cultivos y economía. Esta parte es de suma importancia, ya que da a comprender que la mujer se apropiaba de distintos papeles importantes en estos puestos, teniendo así características fuertes como ser una mujer administradora, planificadora y con muchas más características que la dan a conocer como una mujer fuerte en la sociedad. Bueno, este segundo párrafo nos habla de cómo las mujeres ven a la naturaleza. Citando de nuevo, ¿verdad?, lo que dice el párrafo, tenemos que la naturaleza es, como dicen los pueblos indios norteamericanos, nuestra madre, no una mera fuente de materias primas, es un sujeto, materia animada, espíritu materializador.
lo que demuestra que su forma de elaborarla no es simplemente como para conseguir sus frutos y listo, sino que ellas también tratan de encontrar la manera de devolverle todo lo que nos brinda, como lo son los frutos, ¿verdad? El agua, el aire. Ellas la trabajan con amor y dedicación, demostrando que se puede mantener una relación estrecha y amigable con el ambiente en lo que sería el tema de la producción, claramente en comparación al método que se tenía actualmente en la época patriarcal. Aquí es donde observamos cómo los hombres tenían una visión contraria a las mujeres de lo que era la tierra o de cómo usar la tierra, y vemos las distintas formas en las que se relaciona el ambiente con la cultura o con el pensar de las personas, y este es el enfoque que quiere dar estas dos especificaciones que les venimos a comentar hoy. En conclusión, concluimos que la ecología cultural en sí destaca la interacción de la cultura y el medio físico que influye en el comportamiento humano, amoldándolo a los cambios ambientales, siendo así esta la parte biológica. Mientras que la antropología enaltece las bases de la cultura en sus raíces sociales, adaptándolas a su ambiente, apartándola completamente de su biología. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.